Ya hemos estado platicando constantemente de la consulta del próximo 1 de agosto. Se ha discutido si se juzga o no se juzga a los ex presidentes. Pero más allá de este tema de la consulta, que le reitero, si usted me pregunta a mí, hay que asistir definitivamente, hay que participar en esta consulta. Vale la pena recordar lo que fueron estos sexenios. ¿No le parece? Voy a platicar con el periodista Luis Hernández Navarro, coordinador de opinión de La Jornada, a quien saludo, por supuesto, con mucho gusto. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Muchas gracias por la invitación para estar contigo y con tu auditorio. Gracias a ti por tomarnos la comunicación, Luis, y platicar con nosotros sobre dos sexenios particularmente, Zedillo y Vicente Fox. Zedillo, que tú lo sabes mejor que yo, un personaje que durante esos 6 años hubo masacres en contra de comunidades originarias, en contra de indígenas. En este marco, mi querido Luis, y ayúdanos a entender con tu lectura, con tu visión, ¿se puede cuestionar, se puede señalar a Zedillo, a su gobierno, como un gobierno, si no genocida, sí criminal por este tipo de actos? Sí, creo que definitivamente. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, por lo menos, de la proliferación de grupos paramilitares en Chiapas, auspiciados, financiados, entrenados por el ejército. El general Mario Renán Castillo, jefe de la séptima zona militar, desempeñó en ese papel un papel fundamental. Y esos grupos paramilitares, por ejemplo, Paz y Justicia en el norte del estado de Chiapas, fue responsable de la decena de asesinatos de indígenas choles, del cierre de iglesias católicas, del atentado en contra del obispo Samuel Ruiz y Raúl Vera, de más de 3,000 familias desplazadas de la entidad. Fue responsable también de la masacre de Acteal del 22 de diciembre de 1997, en la que 45 personas, la mayoría de ellas mujeres, algunas embarazadas, estaban orando pacíficamente en la capilla de Acteal cuando llegaron los paramilitares y las asesinaron salvajemente. Algunos de los asesinos materiales fueron detenidos, luego la Suprema Corte los liberó, pero los asesinos intelectuales nunca fueron juzgados, ni siquiera señalados. Estamos hablando de las masacres de Aguas Blancas y de El Charco en el caso de Guerrero. Aguas Blancas, como el principal responsable, la policía del gobernador Rubén Figueroa, y Aguas Blancas, perdón, y El Charco, el ejército directamente, cuando el gobernador era el sustituto de Rubén Figueroa, el gobernador Aguirre. Y estamos hablando también, cuando era gobernador de Oaxaca, Diodoro Carrasco, pues de lo que fue la masacre y de los Rosichas, decenas de asesinados, ejecuciones extrajudiciales, persecución, más de 200 detenidos que luego quedaron en 150. Pues todos ellos, estos elementos nos hablan de una violación sistemática, permanente de los derechos humanos, básicamente entre pueblos indios o campesinos, gente muy humilde, y de una enorme impunidad alrededor de ellas. Recordemos que como responsable, como consecuencias de la masacre de Acteal, pues tuvo que renunciar Emilio Choi Fete, que era el secretario de Gobernación en aquel entonces. Regresó luego como secretario de Educación de Enrique Peña Nieto. Y en el caso de Guerrero, tuvo que renunciar el gobernador Figueroa, pero pues sigue allí haciendo negocios con el fertilizante, haciendo negocios con las líneas de transportación terrestre, poniendo candidatos. Huitzuco, su municipio sigue siendo llamado Huitzuco de los Figueroa. Oye, Luis, ¿se da esta transición del gobierno de Ernesto Zedillo a Vicente Fox Quesada? Se trata de lavar la cara del zedillismo, asegurando que fue en defensa de la democracia, pero ¿qué sensación te dejó esta transferencia del poder? Y sobre todo, ¿te decepcionó Vicente Fox o fue tal y como lo esperabas?
Mira, yo nunca tuve muchas esperanzas en Vicente Fox. Sí las tuve en que el cambio del PRI podía abrir la puerta para que las cosas mejoraran realmente en el país. De hecho, una de las medidas que toma el político de Guanajuato fue formar una fiscalía especial para juzgar a los crímenes del pasado, ¿no? Y poner al frente a un jurista del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Mucho revuelo y muchas expectativas, entre otras cosas porque pues conocer la verdad de lo que sucedió es el primer paso para que haya justicia para las víctimas. No significa que necesariamente se vayan a sancionar a responsables. Hay crímenes que son de lesa humanidad y que no tienen fecha de caducidad, pero hay otros tipos de violaciones legales que probablemente ya hayan estado agotadas. Pero había muchas expectativas en que Ignacio Carrillo Prieto, el fiscal, podía escarbar hasta el fondo. Pues simple y sencillamente eso no pasó. Quedó reducido al parto de los montes. Se llegó incluso a llamar al presidente o al expresidente Luis Echeverría a declarar. Recordemos el rostro de terror de Echeverría, responsable de las masacres de Tlatelolco en el 68 y del Jueves de Corpus en el 71. Recordemos ese rostro de terror que tenía al salir de esa declaración. Pero bueno, ahí está Luis Echeverría, todavía vivo, sin que la justicia haya llegado a restituir a las víctimas un poquito de satisfacción del daño. Y no solamente eso, sino que mientras Vicente Fox era presidente, pues se siguieron cometiendo grandes violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, en la montaña de Guerrero, donde varias indígenas fueron violadas por el ejército, se mantuvo en práctica la tortura en contra de las comunidades en regiones como Ayutla. Años después, en el 2006, cuando se forma la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, hay también una represión salvaje. La única demanda de ese movimiento era una demanda justa, que era que Ulises Ruiz, al que apodaban el carnicero de Antequera, ¿verdad? Fuera destituido, pero la represión cayó sobre los maestros del pueblo de Oaxaca y fueron injustamente lo mismo sucedió con los mineros de Lázaro Cárdenas en las truchas. Hubo también una represión salvaje ahí en contra de ellos. Mi querido Luis Hernández Navarro, coordinador de opinión de La Jornada, gran periodista. Luis, te agradezco mucho estos minutos aquí en La Octava. Muchas gracias, Jesús, y ojalá podamos avanzar hacia que una nueva comisión de la verdad y justicia que le haga justicia a las víctimas. Que tanta falta le hace a este país. Gracias, Luis, fuerte abrazo. Gracias, buenas tardes. Gracias. Hacemos una pausa, regresamos con más. La Octava.